Bueno, espero que estén muy bien. Voy a compartirles una segunda parte de esta introducción al curso de evangelismo. Voy a compartir que dice la palabra en Mateo 28, del 18 al 20, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos versículos nos encontramos una palabra muy importante que no se menciona en el texto paralelo de Marcos. Y esta palabra es discípulos, y ahí está subrayada. Nos dice que nuestro objetivo, nuestra misión es hacer discípulos, ¿verdad? Pero, ¿qué es un discípulo? Podemos preguntarnos acerca de eso. ¿Qué quiere decir el Señor cuando habla de discípulos? Y si nos vamos a estudiar un poco, vemos que en el tiempo del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él enseñaba de una forma muy interesante, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo siempre se presentaba un maestro que era una persona ya con mucha experiencia, ya quizás una persona en su vejez, una persona muy adulta, y que esa persona con mucha experiencia y sabiduría podía tener discípulos. Y esos eran jóvenes, personas de menor edad, de menor experiencia, que venían a aprender del maestro. Pero en el caso de Jesús era un poco diferente. Él era un maestro particular porque no nos dice que primero se nos enseña que los, los maestros no elegían a sus discípulos, no los iban a buscar, los discípulos tenían que venir al maestro. En cambio, en el caso de Jesús, Él es quien viene y llama a sus discípulos, Él es quien busca a sus discípulos por pura gracia, no por sus capacidades. No buscamos nosotros a Él, sino que Él nos busca primero. Así nos enseña la palabra. Muy interesante. Y en general, los discípulos venían a aprender del maestro y compartían tiempo con él, no solamente un tiempo de enseñanza y punto, sino que veían todo lo que él hacía durante el día, compartían con él cada actividad. Así es como el Señor Jesús quiere enseñarnos, así es como Él quiere guiarnos, que estemos compartiendo con Él en todo tiempo, en cada instante del día. Entonces, tener una relación muy cercana con Él, ver cómo, ver cómo Él habla, cómo se comporta, cómo se mueve, qué dice, qué no dice. Eso es ser un discípulo, es estar compartiendo todo con el Maestro, estar a la par del Maestro, estar conviviendo con Él, ¿verdad? Pero aparte, así vemos cómo el Señor llamó a sus discípulos que los fue a buscar, ¿verdad? Y también se dice que los discípulos tenían que ser jóvenes bastante inteligentes, bastante capaces, con gran potencial. Esa es la idea común que se tenía de los discípulos y de cómo tenían que ser ellos para poder encontrar un maestro. Sin embargo, el Señor Jesús no eligió precisamente a las personas más especiales para seguirlo. Él prefirió llamar, por ejemplo, a unos pescadores, que incluso se les complicaba su trabajo, como vemos en los versículos que nos hablan de ellos. Decidió llamar a un recaudador de impuestos, ¿verdad? Un publicano, un traidor en su pueblo, como se consideraba Mateo, entre otras personas que podían considerarse insignificantes. Para ellos
ayuda, ¿no? Para aprender de él cada día, de compartir con él, a pesar de que no estaban capacitados, el Señor estuvo capacitado. Vamos a ver qué dice estos pasajes de Lucas 14, del 25 al 30, donde dice, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ¿qué nos quieren decir estos pasajes? Que Jesús no es un maestro poco exigente. Al Señor no le interesa solamente que estemos atentos a Él, que le hagamos caso a veces, sino que Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida. Entonces, es muy interesante, muy importante entender que a Jesús no le interesa que una persona le diga que Él es Dios, o que reconozca su autoridad. Eso es algo que cualquiera puede hacer. ¿Qué dice la palabra en Santiago de 19? Tú crees que Dios es uno, bien hacen, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, un discípulo de Jesús es quien vive y hace todo por amor de su maestro, así como nos enseña el mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este pasaje, por ejemplo, y muchos otros nos enseñan que esto es un llamado radical. No es nada fácil que una persona que ha vivido en sus propios placeres, que ha vivido buscando lo suyo propio, de beneficio, lo que a él le da, de repente renuncie a todo eso, con tal de hacer lo que le haga al Señor, que deje de valorar lo que para él es importante y empezar a verlo como basura, con tal de agradar a Jesús. Eso podemos ver lo que es un cambio muy profundo, muy fuerte. Y vemos que la palabra nos enseña es que para una persona es imposible tener un deseo sincero de buscar a Dios, a menos que el mismo Señor, el mismo Dios venga a encontrarse con esa persona. Entonces, es el Espíritu Santo el que viene a tocar el corazón de las personas. Es por medio del convencimiento que Él trae, de la forma de la que Él habla, por medio de su palabra, a las personas para que ellos estén dispuestos a tomar esta decisión, porque vamos a tener que encontrarnos en casos de personas que parece que no quieren nada con el Señor y que no reaccionan y que rechazan la palabra o que lo buscan a medias. Hay personas que lo buscan a medias y puede ser, puede ser difícil para nosotros compartir el mensaje y no ver los resultados, te parece, pero tenemos que saber que la evangelización se trata del Señor y el Señor es el que hace la obra. Nuestro deber es compartir el mensaje. Y ese cambio tan profundo y ese cambio tan grave, tan fuerte, y esa nueva vida, eso lo produce Dios, eso ya no es parte de nuestra responsabilidad, solamente de lo más, solamente el poner las cosas en manos del Señor. ¿Verdad? Por ejemplo, acá también, los versículos del 30 al 31 siguen hablando de eso, de que si un rey va a ir a la guerra contra otro, tiene que analizar qué recursos tiene, si va a poder ganar la batalla o no va a poder. Entonces, este mensaje, estos versículos nos dicen que no podemos engañar a las personas, no podemos decirles, venga, crea en Dios a su manera, obedezca a Dios a su manera, busque al Señor cuando pueda. Ese no es el mensaje de la palabra, el mensaje de la palabra es, tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que acercarnos a Él y entregar nuestra vida. Nosotros no podemos camuflar ese mensaje porque si una persona se acerca al Señor y no entiende esto, se va a rendir, se va a cansar del camino muy rápido y se va a desenfocar. Tenemos que explicarles que esto es en serio,
es un compromiso entre Dios y esa persona. Entonces no tenemos que ocultar la verdad, tenemos que confiar en el Señor de que Él puede hacer esos cambios verdaderamente. ¿Verdad? Como les compartía este versículo y el primer mandamiento, ¿verdad? De amar al Señor. Es difícil para una persona que ha amado a sus propios ídolos o se ha amado a sí mismo, de repente ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero eso no es imposible para Dios, para nada es imposible para Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer discípulos para Jesús? La palabra nos lo dice muy claro, ¿verdad? En estos pasajes de la Gran Comisión, Mateo 28, el 19, 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte del hacer discípulos está en ayudarlos a formar parte de una iglesia local, el proceso del bautismo, ¿verdad? Que eso se da en la iglesia, el proceso de enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha mandado Jesús, donde se da mejor en la iglesia. Por eso también es importante tratar con las personas el mensaje de que no es opcional congregarse, que es necesario, que hay que tener mucho cuidado donde congregarse. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Parte de lo que les quiero compartir en este pasaje, en este mensaje, es el llamado a ser discípulos y todo lo que eso significa, que es muchísimo, ¿verdad? Que no lo podemos explicar en poco tiempo. Pero bueno, esto es una parte más de estas capacitaciones.